Mi nombre es Pamela Yáñez, soy profesora de lengua castellana y comunicación. Les doy mi nombre porque sé que algunos de los que están viendo este video me conocen, así como hay otros que no me conocen. Bueno, durante esta clase veremos los mundos narrativos. Vamos a ver 10 mundos narrativos, a pesar de que son muchos más, ¿ya? Pero por ahora, y comprendiendo que es difícil la comprensión estando lejos, vamos a ver solo 10. El objetivo va a ser leer comprensivamente fragmentos de textos narrativos y reconocer en ellos los mundos narrativos. Probablemente ustedes van a realizar una guía con relación a esto, que va a tener este objetivo también, pero por ahora solo vamos a ver contenido. ¿Qué son los mundos narrativos? Es el universo de ficción en el que se desarrollan los acontecimientos. Cada universo está determinado por algunas leyes físicas y también por algunas características de los personajes. Por ejemplo, en este mundo en el que nosotros vivimos, la ley física dice que si yo boto este lápiz, el lápiz cae hacia abajo, ¿cierto? Puede haber otro mundo en el que la ley física no permita que ese lápiz caiga hacia abajo, sino que, por ejemplo, el lápiz flote, el lápiz hable, el lápiz camine, el lápiz tenga familia o el lápiz tenga sentimientos. Puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, esas leyes físicas pueden ir cambiando dependiendo del mundo narrativo en el que nos encontramos, y cómo cambian las leyes físicas, también cambian los personajes, cambian los nombres que tienen los personajes, las características, quiero decir, que tienen los personajes dentro de la narración. El primer mundo que vamos a ver es el mundo legendario, que pertenece a las leyendas, un tipo de texto que ustedes ya han leído anteriormente en séptimo y octavo básico. Corresponde a hechos de invención popular. Por ejemplo, acá tenemos una imagen del caleuche. Me imagino que a ustedes se les ocurrirá otro como la pincoya, el icarayén, el trauco, etcétera, ¿cierto? Nosotros conocemos muchas historias de origen popular que no tienen autor, que pasan de generación a generación y por lo tanto se van exagerando un poquito las historias, como cuando uno cuenta algún hecho y otro amigo lo cuenta otro y otro, y siempre se va exagerando un poquito. Y tiene algunos rasgos fantásticos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vemos el... Cuando nosotros vemos la historia de El Tuetué, sabemos que es un brujo que se convierte en pájaro y que viaja en la noche por las casas. Dentro de ese mundo produce miedo, y, pero sabemos que es parte de una cultura en particular, ¿ya? Vamos a un ejemplo. Acá tenemos la leyenda del Icarayén. Ustedes lo podrán leer con más calma. Yo haré un resumen. Licarayén, entonces, es la hija de un lonco que es solicitada por un gran pillán. Digamos, los pillanes son almas llevados a nuestra cultura, pero el pillán es un alma desde el punto de vista del mapuche. Eh, es solicitada para calmar a un volcán. Dice: para llegar al cráter del volcán es necesario sacrificar a la virgen más bondadosa y hermosa de la comunidad. Deben arrancar su corazón y colocarlo en la cima del cerro Pichijuán, tapado con una rama de canelo. Verán entonces que vendrá un cóndor desde el cielo, se comerá el corazón, se llevará la rama de canelo y elevando el vuelo la dejará caer en el cráter, hogar del peripillán. Entonces, para poder calmar al pillán, o sea, el espíritu que habita en el volcán, necesitamos sacrificar a la virgen más hermosa, que es Licarayén, ¿ya? Esta es una historia, entonces, de la tradición mapuche. Aparecen los pillanes, que son seres sobrenaturales, y aparecen también personas, partes de la comunidad, como el lonco y la hija del lonco, Licarayén. Pasamos al siguiente mundo, el mundo mítico. Para no confundirnos con el mundo legendario, tenemos que siempre comprender que en el mundo mítico ocurre en el tiempo mítico, que es el tiempo anterior a todo el tiempo, y que además siempre nos va a explicar el origen de algo, razón por la cual es el tiempo anterior a todo el tiempo, porque antes del tiempo no existía nada, y luego del tiempo comenzó la existencia, ¿cierto? Entonces nos va a explicar el origen del universo, del ser humano y de todas las especies. Sus personajes son sobrenaturales, como el que ven ahí, que es Zeus, y pueden intervenir héroes, que son quienes hacen la conexión entre el ser humano y el dios, y seres mitológicos o sagrados de cada cultura, ¿ya? Así como los mayas tenían el Popol Vuh para explicar el origen del universo, del mundo y de las cosas,
Nosotros, en la cultura occidental, tenemos el libro del Génesis, de la Biblia, que explica el origen del universo y del mundo, y que explica, acá en este texto, que Dios crea esta tierra y su cielo y todas las formas de vida en 6 días. Y en cada día, Dios, que es un ser todopoderoso, tal como lo es Zeus, por ejemplo, es capaz de separar la luz de las tinieblas, es capaz de crear el día, la noche, la mañana, y tiene dominio sobre todas las cosas, tanto así que es capaz de crear al ser humano, hombre y mujer. Pasamos al siguiente mundo. Mundo cotidiano. Mundo cotidiano. Ustedes pueden ver ahí en la imagen a una persona o varias personas en la locomoción colectiva, que es una actividad que uno realiza cotidianamente, por eso mundo cotidiano. Se da a conocer la vida que tiene algún personaje común en una época y tiempo determinado, pero esa época y tiempo determinado o ese contexto en el que habita no es lo relevante, sino la vida que ese personaje lleva en ese espacio. Bueno, lo explico así porque el siguiente mundo que veremos es el realista y ese tiene que ver más con el contexto. Ya este tiene que ver más con la vida de un ser común y corriente en una época determinada. Y se da por añadidura que se expresan algunas costumbres y tradiciones de la época en que este personaje vive. Vamos con un ejemplo. Cuando tenía 14 años todavía rezaba y le pedía a Dios una chica bonita. Jugábamos al fútbol todos los fines de semana y no siempre ganábamos. Voy a avanzar un poquito más. A los 18 entré a trabajar en una tienda. Nada más verle la cara al encargado, perdí la fe. Era el chico de los recados y aunque era un trabajo mal pagado, Dios sabe que nunca me quejé y que todo lo que quería era una chica bonita. Un día pedí permiso para ir al funeral de mi abuelo y me lo negaron. Un día pedí permiso para ir a vomitar y me lo negaron. Trabajaba cuando estaba enfermo porque me decían que habían muchos esperando mi puesto. No era divertido, pero yo no pedía nada. Entonces, en este cuento estamos hablando de la vida de un personaje común y corriente que pertenece a cierto estrato social y que vive en cierta época. Pero lo importante es lo que a él le pasa, sus propias aventuras. Digamos que el héroe que habita en este tipo de literatura es un ser como tal como lo pueden ser ustedes o como puedo ser yo o cualquiera de nosotros, ¿ya? Pasamos al siguiente mundo, que es el realista. En el mundo realista, si se fijan, les puse una imagen en donde se puede ver la pobreza en la que viven algunas personas a causa de, por ejemplo, las guerras o algunos otros hechos históricos, las desigualdades sociales. Bueno, en el mundo realista generalmente se ve la literatura costumbrista y naturalista, una literatura centrada en la exposición de las costumbres de una época, o naturalista, que es un realismo en donde se exagera lo feo y lo terrible que nosotros podemos provocar como seres humanos, ¿ya? Tiene como finalidad entonces mostrar una época y lugar centrados en los hechos que allí ocurrieron. Y nos puede mostrar los causas y efectos de esos hechos. Por ejemplo, si vemos aquí unos niños que están buscando en la basura algo, vestidos de esa manera, podemos pensar que la manera en la que ellos viven es consecuencia de algún hecho histórico que ocurría, que ocurrió, por ejemplo, o que está ocurriendo, ¿ya? Trata de ser una expresión objetiva de la realidad, o sea, de no presentar un punto de vista, aunque sabemos que es literatura y que de todos modos que sea totalmente objetivo es imposible, pero trata de que nosotros podamos visualizar una realidad histórica, ¿ya? Eso vamos a ver como realista. Hay muchos tipos de realismo, pero lo vamos a centrar así para que podamos distinguirlo bien del mundo cotidiano. Este ejemplo dice: el chico creció al contacto de las faldas, el calor de esa prostitución repugnante, a 3 pesos el rato o 7 la noche, familiarizándose con ese vicio abyecto y ese lenguaje de basural. A los 3 años ya batía las manitas para lanzar palabrotas tremendas. En el prostíbulo, esa triste precocidad tenía éxito de risa. Su madre le daba una palmadita cariñosa en la boca, sonriendo con benignidad, encantada en el fondo de ese futuro peine que había engendrado en su vientre. Entonces, aquí estamos relatando la vida de un chico que crece en cierto contexto y en donde se puede mostrar ciertas palabras fuertes para que nosotros entendamos cómo se puede exagerar o hacer más palpable una realidad
que es terrible, ¿cierto? Que es la prostitución, hablamos de repugnante, hablamos de palabrotas, hablamos de basural, lenguaje de basural, ¿cierto? Entonces estamos tratando de demostrar una literatura de tipo naturalista, o sea que podamos exagerar eh, algunas condiciones en las que vive la gente. Siguiente mundo, mundo de la ciencia ficción. Al igual que en los mundos como el realista y el cotidiano, en el mundo de la ciencia ficción también tenemos una verosimilitud. Es decir, los personajes que ahí aparecen se parecen bastante a nosotros. No tienen alguna condición ellos sobrenatural, pero en el mundo de la ciencia ficción lo que hacemos es añadir la tecnología y el avance científico en la realidad. Entonces somos nosotros mismos, nuestra misma especie, habitando en un espacio en donde la tecnología ya ha abarcado lo suficiente como para o beneficiar la forma en que nosotros vivimos o para llevarnos a experiencias, por ejemplo, fuera del espacio. Me imagino que se acordarán de Star Wars, por ejemplo, es una película en donde los personajes se relacionan con extraterrestres, viajan en el espacio y tienen grandes avances tecnológicos. Eh, y es como un augurio o un anticipo de qué es lo que podríamos llegar a hacer más adelante. Siempre hay que mirar más o menos la fecha de publicación de los libros porque se dice que muchas veces la literatura de ciencia ficción ha podido decirnos 40 años atrás que nosotros en este momento íbamos a estar todos con un aparato tecnológico o con una pantalla dentro de la casa. Y eso aparece en la ciencia ficción y luego se hace realidad en el tiempo. ¿Ya? Por eso es bueno más o menos ver la fecha en la que se publica la literatura para saber si esto es ciencia ficción, porque parece que cuando leemos ciencia ficción que se escribió hace muchos años, en nuestra realidad actual no parece tan lejano o no parece tan distinto. Aquí tenemos, sueñan los androides con ovejas eléctricas, más conocido como Blade Runner, que es una película de ciencia ficción. Este es un libro que también se inspiró en una película. Dice una alegre y suave oleada eléctrica silbaba por el despertador automático del órgano de ánimos que tenía junto a la cama. Despertó a Rick Deckard, sorprendido, siempre le sorprendía encontrarse despierto sin aviso previo, emergió de la cama, se puso en pie con su pijama multicolor y se desperezó. En el lecho, su esposa Irán abrió sus ojos grises, nada alegres, parpadeó, gimió y volvió a cerrarlos. Más abajo dice, no toques mis controles. Su voz tenía una amarga dureza. No quiero estar despierta. Él se sentó a su lado, se inclinó sobre ella y le explicó suavemente, precisamente de eso se trata. Si le das bastante volumen, te sentirás contenta de estar despierta. En C sobrepasa el umbral que apaga la conciencia. Ahí les quedará a ustedes para pensar si estos personajes son seres humanos o son robots y tienen controles para poder manejar sus emociones. Ojalá que algún día lo lean completo. Y pasamos al mundo fantástico. El mundo fantástico comienza como un mundo que nos parece realista o que nos parece cotidiano y de pronto sucede un hecho sobrenatural que quiebra la situación y dejamos de estar en un contexto verosímil, o sea, en un contexto fácil de creer y pasamos a un contexto en que nos extraña y nos extraña a nosotros como lectores, así como también le extraña al personaje lo que sucede. ¿Ya? Es un hecho que irrumpe una situación cotidiana. Por ejemplo, cuando un personaje está viviendo una vida común y luego cae un hoyo y al caer ese hoyo eh, se encuentra con otro mundo, ¿ya? Por eso dice que hay motivos del doble, o sea, de encontrar a alguien igual al personaje principal. El de los mundos comunicantes, esto de cuando un personaje pasa a otro mundo y descubre otro mundo y se sorprende. O también podemos ver transformaciones como en la película 1 del Hombre Araña, cuando el Hombre Araña se lo pica la araña y se da cuenta de que está empezando a sufrir transformaciones físicas y eso le sorprende porque no sabe lo que le va a pasar, ¿ya? Ahí tenemos un mundo fantástico. Un ejemplo de mundo fantástico bastante conocido es la metamorfosis de Kafka, ¿ya? Dice, cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, luego de un sueño agitado, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso.
estaba echado sobre el quintinoso caparazón de su espalda, y al levantar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro. Entonces, él se está descubriendo a sí mismo esa transformación que sufrió al despertar convertido en un insecto, como la imagen que les puse ahí, ¿ya? Entonces, pasamos a un nuevo mundo, que es el mundo onírico o el mundo de los sueños, también se le llama. El mundo onírico tal vez es uno de los que requiere una mayor comprensión lectora, pues en él nosotros vamos a encontrar un universo que es confuso e inestable. Y eso solo lo vamos a comprender si mientras estamos leyendo no sabemos si lo que leemos es verdad o lo está soñando. Y en general, la mejor manera de comprenderlo es dándonos cuenta si la persona que está teniendo este sueño despierta. Y si en la literatura nos avisan que despertó. Pero muchas veces eso no sucede. Entonces nosotros podemos también sentir la literatura y darnos cuenta de que esa manera en que se está expresando es la manera en que nosotros también soñamos, que es un universo muy confuso, un universo que ustedes de pronto pueden estar soñando que están nadando y luego están llenos de fuego. Y eso es inexplicable, ¿ya? Pero no están seguros de esa realidad. En general es como estar viendo a través de una nebulosa. Entonces, así nos podemos dar cuenta. Se tratan temas existenciales como la angustia, la soledad y la incomunicación, pero más que nada lo importante es que tratemos de tener una buena comprensión lectora y darnos cuenta si este personaje está viviendo esto o no lo está viviendo, ¿ya? Por eso les puse esa imagen. En un sueño uno puede aparecer cualquier cosa. Vamos a pasar a un ejemplo. Ya, este ejemplo es un ejemplo de mundo onírico o mundo de los sueños, pero muy literal, ¿ya? Es muy fácil de comprender. Dice: aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Chen, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño el emperador juró protegerlo. Al despertarse el emperador preguntó por Wei Chen. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó a buscar y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón. Y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después interrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron: ¡cayó del cielo! Wei Chen, que había despertado, lo miró con perplejidad y observó: ¡qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así. Entonces, acá no sabemos qué fue realidad y qué fue sueño. ¿Por qué? Porque el emperador soñó que Wei Chen iba a matar al dragón, entonces trató de evitarlo y estando despierto trató de hacer que Wei Chen estuviera ocupado jugando una partida de ajedrez. Pero Wei Chen se quedó dormido y cuando despertaron cae una cabeza del dragón del cielo y Wei Chen soñó que lo había matado. Entonces no se explica de qué manera el dragón, estando despierto, cae muerto si se supone que el dragón en el sueño era cuando iba a morir y no en la realidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos una confusión entre el sueño y la realidad, bastante clara por lo demás porque nos dice que es despierta o no. Probablemente en los ejercicios que ustedes tuvieron en la guía se les complicó un poco porque al leer solo un fragmento es muy difícil determinar qué tipo de mundo es y por eso es importante que ustedes conozcan la mayor cantidad posible y que desarrollen un buen argumento para poder decir por qué eligieron ese tipo de mundo, ¿ya? En la guía que vayan a tener que realizar después. Pasamos entonces al siguiente mundo, que es el mundo maravilloso. Voy a poner mi cabeza ahí. Dice, es un mundo que tiene sus propias leyes físicas y lógicas. Acá tenemos a Harry Potter. Nadie cuestiona en este mundo maravilloso las cosas que suceden. Todo es natural dentro de ese mundo. Aquí llegamos al tema de las leyes físicas. En este mundo hay leyes físicas distintas a las leyes físicas que nosotros conocemos. Si, por ejemplo, en ese mundo maravilloso es normal que hayan hadas, brujos, que alguien tenga poderes y todo eso, está bien, ¿ya? Es parte del mundo maravilloso. Y todo es natural.
Donde más encontramos el mundo maravilloso es en los cuentos de hadas. En los cuentos de hadas que ustedes leen de chiquititos, siempre aparecen brujas, aparecen duendes que tienen poderes, cosas así, y que son naturales. Es normal que, por ejemplo, cuando, no sé, Cenicienta está haciendo aseo, entran los pajaritos y cantan y le ayudan a ordenar la casa. Bueno, eso es normal en el cuento de hadas y a nadie le sorprende ni nadie nos lo explica. Pasamos a un ejemplo. Ya, ustedes lo leen completo después cuando tengan la diapositiva. ¿Ya? Pero acá, ¿qué tenemos? Personajes en Blancanieves, tenemos los enanitos que viven todos juntos y que adoptan a Blancanieves a cambio de que Blancanieves les limpie la casa todos los días. Luego aparece una bruja que le da una manzana deliciosa y que se ve muy bonita y se come la fruta y cae. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una bruja, que es un personaje que tiene poderes y que es parte de este universo y que nadie se cuestiona. Dice que el príncipe se enamoró de la niña que estaba en la caja de cristal, porque cuando Blancanieves cae dormida, los enanitos la meten en una caja de cristal. Y les voy a leer el final solamente por el deseo de leerles el final de los hermanos Grimm para que lo conozcan y no conozcan al de Disney, porque me imagino que el de Disney lo conoce. Dice, se enamoró de Blancanieves y logró que los enanitos le permitieran llevar el cuerpo al palacio donde prometió adorarla siempre. Pero cuando movió la caja de cristal tropezó y el pedazo de manzana que había comido Blancanieves se desprendió de su garganta. Entonces, ¿qué pasó con Blancanieves? Estaba atorada con un pedacito de manzana. Ella despertó de su largo sueño y se sentó. Hubo un gran regocijo y los enanitos bailaron alegres mientras Blancanieves aceptaba ir al palacio y casarse con el príncipe. ¿Ya? Ahí tenemos entonces un mundo maravilloso, que es el mundo de las hadas, de las brujas, de los poderes mágicos, donde todo eso es normal. Pasamos al siguiente mundo, que es el mundo utópico. El mundo utópico viene de la palabra u, que significa no, y topos, lugar, o sea, un no lugar, un lugar que no existe, ¿ya? Por eso se llama mundo utópico. Quien inventó esta terminología fue Tomás Moro, que escribió una narrativa que se llama La Utopía, y todos conocen como La Utopía de Tomás Moro, ¿ya? De ahí surgen diferentes mundos utópicos que hasta ustedes mismos podrían inventar un mundo utópico en el mundo en el que para ustedes sería perfecto vivir, ¿ya? Describe un lugar perfecto e inexistente y generalmente plantea modelos sociales, nacionales o culturales. Bueno, cuando Tomás Moro escribió la utopía, estaba haciendo una crítica también a la sociedad y estaba planteando una nueva forma de vivir, ¿ya? Y de él vamos a leer un fragmento a continuación. La utopía de Tomás Moro tiene distintos capítulos en los que habla, por ejemplo, del trabajo, y este es el capítulo que se llama Los enfermos, o sea, cómo se tratan los enfermos en esta isla que se llama Utopía, o sea, en esta isla que no existe, en la isla del no lugar. A los enfermos los asisten con grandes atenciones y cuidados, no dejando de emplear ningún medicamento ni ningún régimen que sea útil para restituirle la salud que le falta. Si alguno padece de enfermedad crónica, le hacen compañía, entreteniéndole con la conversación y prodigándole toda clase de cuidados para aliviarle. Además de esto, siguiendo el consejo de los sacerdotes, intérpretes de la voluntad de Dios, los que se dejan persuadir realizarán una obra santa y pía dejándose morir de inanición o pidiendo que les quiten la vida mientras duerme. A nadie hacen morir contra su voluntad, ni les disminuyen los cuidados durante la enfermedad mortal. Persuadidos de que ejecutan una ocupación muy virtuosa, pero si alguno se mata sin el consentimiento de los sacerdotes y del magistrado, no le dan sepultura y arrojan su cuerpo a una laguna. Tomás Moro era un sacerdote. Bueno, y podemos comprender la manera en que él tenía de ver la vida y la muerte, y para él esta era la manera ideal en que se deberían tratar a los enfermos en este mundo utópico que él escribió. Continuamos con el siguiente mundo, que es el mundo real maravilloso. Para poder descifrar un mundo real maravilloso, también es importante que nosotros conozcamos la cultura y el origen del escritor que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque en el mundo real maravilloso siempre se va a entrelazar un poco el asunto de la superstición. Entonces, va a ser un mundo que parece real o que es real, que tenemos ahí el mundo real,
un mundo como el de nosotros, pero es como si en este momento algo pasara atrás mío y hiciera que, no sé, se llenara de hormigas mi habitación. Si se llena de hormigas mi habitación, y a mí eso me parece no tan extraño y yo aprendo a convivir con las hormigas y vivo con ellas el resto del día, eso sería real maravilloso. Pero el resto del universo y de las leyes físicas siguen igual, solamente que hay intervenciones que tienen mucho que ver con la superstición y con la fantasía que se entrelazan con la realidad. Dice, se, bueno, más o menos lo mismo que está ahí, no se explica la presencia de estos elementos fantásticos. O sea, a nadie se preocupa dentro de este mismo mundo de investigar por qué se me llenó la pieza de hormigas, ¿ya? O en este caso, acá tenemos la imagen de Mauricio Babilonia, que es un personaje de Cien años de soledad, un libro de García Márquez, que era un mecánico que siempre andaba caminando y tenía sobre su cabeza un montón de mariposas amarillas, ¿ya? Y esas mariposas amarillas lo perseguían durante todo el relato. Es un personaje secundario, pero que representa en lo real maravilloso, porque era extraño que tuviera siempre las mariposas amarillas, pero nadie se lo preguntaba ni a nadie le parecía extraño, simplemente nos relatan eso. Hay otro libro, por ejemplo, que, que escribió Laura Esquivel, que se llama Como agua para chocolate, en el que la personaje principal hay un momento que tiene mucho, mucho frío y se pone a tejer, y teje tanto, tanto que cubre la ciudad entera. Nadie se explica cómo ella logra tejer, ni no parece extraño tampoco, pero siempre tiene unas imágenes que nos hacen evocar sensaciones, nos hacen evocar olores y sabores propios de cierta cultura o algunas sensaciones, digamos, que son como humanas, ¿ya? Eh, Pasamos entonces al ejemplo. Insisto en que para poder reconocer un mundo es necesario que leamos los fragmentos, ojalá lo más largo posible, ¿ya? Y con la mayor tranquilidad posible. Acá tenemos a Remedios la Bella. Remedios la Bella era un personaje que habita en Cien años de soledad de García Márquez. Remedios la Bella, perdón, se quedó vagando por el desierto de la soledad sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta que una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. Entonces, estaban doblando las sábanas en el patio, haciendo algo muy común que las mujeres en general en la cultura latinoamericana hacen, que es hacer las tareas del hogar. Y de repente Remedios la Bella, que era una mujer muy preciosa, la describieron en el libro, empezó a transparentarse, ¿ya? Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante en que Remedios, la Bella, empezaba a elevarse, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo la serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la Bella, que decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y que pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Entonces, en este libro, ¿qué pasa con Remedios la Bella? Que era una mujer tan hermosa que los hombres llegaban a morirse en accidentes cuando la veían, porque se despistaban, es que ella es elevada a los cielos, ¿ya? ¿A qué cultura pertenece eso de elevarse a los cielos? A nuestra cultura, ¿cierto? Aparece en la Biblia. Entonces, acá tenemos a Remedios, que era tan preciosa que también se le va a los cielos y se va. Bueno,
Ya, espero que con la explicación le hayan quedado claros estos 10 mundos narrativos. De todos modos, cuando tengan que hacer los ejercicios, probablemente surjan más dudas. Y ahora, para que ya vayan creando sus propias dudas ustedes, yo les voy a dejar un desafío, que son qué tipos de mundos reconoces en los siguientes videos, ¿ya? Son fragmentos de películas o trailers de películas, creo que puse 3 o 4 para que ustedes puedan identificar. No les voy a decir cuáles son, pero la idea es que ustedes puedan pensarlos en su casita y que cuando llegue el día en que podamos hacer una clase de consultas online, podamos comentarlo también. Bueno, vamos con la primera. Ojalá me quedase tanto tiempo como horas tiene el día. ¿Y el resto? No has llegado a la cuota. Cada vez mi jornada es más larga. Igual que la cuota. 2 horas. Siempre ha valido 1 hora. Ahora son 2. Ha subido. Son 2 horas caminando. Y solo tengo 1 hora y media. Más vale que corras. Los pobres tienen que morir. Así funciona el sistema. ¿Qué coño significa eso? Nadie te lo ha dicho, ¿verdad? ¿Qué edad tienes en tiempo real? 28. Yo 105. La realidad es que hay tiempo para todos. Hay gente con 1 millón de años, mientras la mayoría vive al día. Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. Nadie debe ser inmortal si para ello otros deben morir. Tiene como nombre In Time y se trata de un mundo en el cual la gente dejó de morir porque se descubrió la forma de ser inmortales. Pero la moneda de cambio de este mundo es el tiempo. Entonces, claro, no nos vamos a morir de enfermedades, ni tampoco vamos a tener una apariencia física más de los 25 años. Entonces, es algo que quizá mucha gente le gustaría tener, ¿cierto? Ahora se lo dejo a la reflexión. ¿Qué tipo de mundo será aquel mundo en que descubrimos por fin la forma de no morir, pero nos pagan con tiempo cada uno de nuestros trabajos? Eso se lo dejo para pensar, para que lo contestes después. La película que viene a continuación se llama El Gran Pez. Vamos, Will, todos adoran esa historia. No, claro que no es así. Yo no adoro esa historia, no después de oírla 1000 veces. Yo conozco cada línea tan bien como tú y la podría contar igual. Por una noche de toda tu vida, el universo no giró alrededor de Edward Bloom. ¿Por qué no puedes entenderlo? Siento haberte avergonzado. Después de esa noche no volví a hablar con mi padre en 3 años. En verdad nunca dijimos que no hablaríamos. ¿Aló? ¿Uy? Sí, aquí está. Es tu madre. ¡Hey! Ajá. ¿Y qué dice el doctor Bennett? Claro, hablaré con él. Sí, espero. ¿Algo malo? Es más de lo que creían. Van a dejar la quimio. Al contar la historia de la vida de mi padre, es imposible separar la verdad de la ficción, al hombre del mito. Lo mejor que puedo hacer es contarla como él me la contó. No siempre tiene sentido y la mayor parte nunca sucedió. Eres un hombre grande, debes estar en una gran ciudad. Y francamente, pues sí, quiero que te vayas, Carl, pero quiero ir contigo. Sé que crees que este pueblo es pequeño para ti, pues es demasiado pequeño para un hombre con mi ambición. ¿Qué me dices, ¿Nos vamos? Sí. Muy bien. ¿Han oído una broma tantas veces que olvidan por qué es graciosa? Y después la oyen otra vez y de pronto es nueva. ¿Recuerdan por qué les gustaba desde un principio? Me cuenta sus historias tantas veces que se convierten en las historias. Estas viven después de él.
esa forma se hace inmortal. El gran pez. Al inicio de esta película, nosotros pensábamos que era más o menos una historia normal, ¿cierto? Pero hay un hecho extraordinario que aparece y que interviene. Y fíjense, ¿qué genera en los demás? ¿Genera impresión? ¿Pasa algo? ¿Cambia las leyes del universo? ¿La aparición de este ser? ¿Ya? Con eso van a poder responder qué tipo de mundo es. Pasamos a la siguiente película que se llama Yo, Robot. Bueno, pues, ¿qué sugiere? Entrevistarlos. Comparar sus respuestas para detectar cualquier anomalía. ¿Cuánto le llevará? 3 semanas. Ok. Hágalo entonces. ¡Robots! No quiero que se muevan. Confirmen comando. Comando confirmado. Detective, ¿qué está haciendo? Dice que están programados con las 3 leyes, por lo tanto tenemos 1000 robots que no intentarán protegerse si eso viola una orden directa de un humano. Apuesto a que uno lo hará. Detective, no haga eso. ¿Para qué les dan rostros? ¿Es para hacerlos amistosos y que parezcan humanos? Estos robots no son susceptibles a intimidación. Si no lo hicieran, no confiaríamos en ellos. Estos robots son propiedad de la empresa. Qué bien. Estas cosas solo son luces y tornillos. ¡Está loco! Le voy a preguntar algo. ¿Creer que soy el único hombre cuerdo en la Tierra me hace un loco? Porque si es así, pues lo soy. Te tengo. ¡Salga de aquí! ¡Detective! ¿Qué soy yo? En esta película que acaban de ver, ustedes deben cuestionarse cuál es la relación que tiene el ser humano con los elementos que lo rodean, qué características físicas tiene el ser humano en ese momento, si son iguales o no son iguales a nosotros y con qué se relacionan, para contestar qué tipo de mundo está en Yo, Robot, en esa película. La siguiente película se llama El pianista. Se trata precisamente de un pianista que está en cierto lugar y en cierto momento histórico de la humanidad. Y lo importante es que ustedes vean cómo se relaciona esto con el hecho histórico que rodea la película y cuán importante es esa situación, ese contexto para el desarrollo de esa película.
¡No! ¡No tiren! ¡Soy polaco! ¡Soy polaco! ¡Por favor! ¡Salgan con las manos arriba! ¡Se lo suplico! No disparen, no disparen. No disparen, se lo suplico. Soy polaco. ¡Baje! Por favor, soy polaco. Por favor, por favor. Soy polaco. Sí, es polaco. ¿Por qué ese maldito abrigo? Tengo frío. Espero que este video explicativo haya sido de su agrado. Ojalá que todas las dudas que tenga las puedan hacer llegar a través del correo electrónico o a través de todos los medios de comunicación que nosotros tenemos con ustedes. Y también que estén preparados para el momento en que nos toque conversar el contenido a través de videollamada para que lleven todas sus dudas, todas sus consultas. Ojalá les haya gustado y espero que cada vez podamos hacer mejores videos y videos más entretenidos para ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.